En nuestro aniversario de 30 años de matrimonio, mi esposo me llevó a una joyería. La vendedora me preguntó, ¿te gustaron los aretes de perlas que él te regaló? Él se quedó helado e hizo una señal para que ella guardara silencio. Yo no podía creerlo cuando vi el Instagram de su secretaria. ¡Qué alegría verte por aquí! Quédate conmigo hasta el final de esta historia y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás mirando. Me llamo Silveria, y León había insistido en que fuéramos juntos a comprar algo especial para celebrar nuestro aniversario número 30. Recuerdo que me sorprendió su entusiasmo porque últimamente parecía distante, siempre ocupado con trabajo extra en la oficina. Pero esa tarde estaba diferente, casi nervioso, como si estuviera planeando algo importante. La joyería tenía esa atmósfera cálida que siempre me gustó. Luces suaves que hacían brillar los diamantes en las vitrinas, el aroma sutil a cuero fino de las cajas de terciopelo, y esa sensación de lujo discreto que solo se encuentra en lugares donde cada pieza tiene su historia. León caminaba a mi lado, pero noté que sus pasos eran más rápidos de lo usual, como si quisiera terminar pronto con algo que debería ser placentero. «Buenas tardes», nos saludó una mujer elegante detrás del mostrador. Tendría unos 45 años, cabello castaño recogido en un moño perfecto y una sonrisa profesional que llegaba hasta sus ojos. Su placa dorada decía Carmen, asesora senior. «Estamos buscando algo especial», dijo León, y noté que su voz sonaba ligeramente forzada. «Para nuestro aniversario número 30. Carmen nos sonrió con genuina calidez. «¡Qué hermoso! 30 años es todo un logro en estos tiempos». Sus ojos se posaron en mí, con una mirada que no pude descifrar completamente. «Permítanme mostrarles nuestra colección especial». Mientras Carmen organizaba varias piezas sobre un paño de terciopelo negro, León se movía inquieto a mi lado. Sus manos, que normalmente permanecían tranquilas en los bolsillos, no dejaban de moverse, ajustando su reloj, tocando su corbata, pasando los dedos por el cabello que ya comenzaba a encanecer en las sienes. «Estos collares son de nuestra línea Premium», explicaba Carmen, extendiendo una pieza delicada con pequeños diamantes. «Y aquí tenemos». Se detuvo, mirando directamente a León con una expresión extraña. «Oh, disculpe, ¿no es usted el señor que estuvo aquí la semana pasada?» El silencio que siguió fue tan denso que casi podía tocarlo. León se quedó completamente inmóvil, como si alguien hubiera presionado un botón de pausa en su cuerpo. Vi cómo su rostro perdía color gradualmente, empezando por las mejillas y extendiéndose hasta que incluso sus labios parecieron más pálidos. «¿La semana pasada?», pregunté, mirando a León con curiosidad. «Cariño, no me dijiste que habías venido aquí». León abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se movían rápidamente entre Carmen y yo, como si estuviera calculando algo desesperadamente. Carmen, por su parte, había adoptado una expresión que reconocí vagamente, aunque no podía ubicar exactamente qué era. «Oh», continuó Carmen, con una sonrisa que ya no llegaba a sus ojos. «¿No le gustaron los aretes de perlas que le compró la semana pasada? Los eligió con tanto cuidado». Mi mundo se detuvo. Aretes de perlas, la semana pasada. León eligiéndolos con cuidado. Pero yo no tenía aretes de perlas nuevos. No había recibido ningún regalo la semana pasada, excepto las flores que León trajo el viernes, diciendo que era solo porque sí. «¿Aretes de perlas?», repetí, sintiendo como si las palabras fueran de otra persona. Mi voz sonó extrañamente lejana, incluso para mí misma. León finalmente reaccionó, pero no como esperaba. En lugar de explicar, hizo algo que me desconcertó por completo. Levantó una mano hacia Carmen y negó discretamente con la cabeza. Un gesto pequeño pero urgente que claramente significaba «cállate». Carmen vio ese gesto. Yo también lo vi. Y en ese momento, algo cambió en la expresión de la vendedora. Sus ojos se endurecieron ligeramente y pude ver cómo apretaba la mandíbula casi imperceptiblemente. «Disculpen», dijo León, recuperando la voz pero manteniéndola controlada. «Creo que hay una confusión. Quizás me confunde con otro cliente». Pero Carmen no apartó la mirada de él. «No,
No creo que haya confusión. Los aretes de perlas cultivadas, $1,200, pagó en efectivo. Una compra muy específica para una ocasión especial, según me dijo. $1,200. En efectivo. León nunca pagaba compras grandes en efectivo. Siempre usaba la tarjeta de crédito para llevar registro de los gastos. Y $1,200 no era una cantidad que pudiéramos gastar casualmente en aretes, no con los gastos de la casa y sus planes de jubilación anticipada. Cariño, dije suavemente, tratando de mantener la calma, aunque sentía como si el suelo bajo mis pies hubiera comenzado a moverse. ¿De qué está hablando? León me miró y por primera vez en 30 años de matrimonio, vi algo en sus ojos que me asustó. Pánico puro. No confusión, no sorpresa, sino el terror de alguien que ha sido descubierto en algo que no debería estar haciendo. Silveria, esto es obvio un error, dijo, pero su voz se quebró ligeramente en mi nombre. Nunca he estado aquí antes. Esta señora debe estar confundida. Carmen nos observaba a ambos con una intensidad que me hizo sentir expuesta. Luego, dirigiéndose directamente a mí, dijo algo que resonaría en mi mente durante días. Señora, ¿podría hablar con usted en privado un momento? Me gustaría mostrarle algo en la oficina trasera. León se interpuso inmediatamente. No es necesario. Vamos a ver en otra tienda. Claramente aquí hay algún problema con el servicio al cliente. Pero Carmen mantuvo su mirada fija en mí. Señora, por favor, solo será un momento. Había algo en su tono, una urgencia sutil que hizo que mis instintos se despertaran. Durante 30 años había aprendido a leer entre líneas, a captar los matices en las conversaciones, especialmente cuando algo no estaba bien. Y definitivamente algo no estaba bien aquí. Está bien, dije, ignorando la mano de León que se cerró alrededor de mi muñeca. Solo será un momento. León me soltó como si mi piel le hubiera quemado. Silveria, no tenemos tiempo para esto. Tenemos esa cena reservada para las 6, ¿recuerda? No teníamos ninguna cena reservada para las 6. Íbamos a cenar en casa, como hacíamos casi todas las noches desde que él redujo sus horas en la oficina. Otra mentira, pequeña pero significativa, pronunciada con la naturalidad de quien está acostumbrado a mentir. Carmen me guió hacia una pequeña oficina detrás del mostrador principal. La habitación era íntima, con un escritorio de madera y varias fotografías de joyas en las paredes. Cerró la puerta con cuidado y se volvió hacia mí con una expresión que ahora podía identificar claramente, compasión mezclada con determinación. Señora, comenzó sentándose frente a mí. No la conozco, pero reconozco algo en usted que yo misma viví hace años. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. ¿Qué quiere decir? Carmen suspiró profundamente antes de hablar. Hace 5 años, mi esposo me trajo aquí para comprarme un collar por nuestro aniversario. Resultó que llevaba meses comprando joyas para su secretaria. El joyero que nos atendió lo sabía, pero no me dijo nada. Pensó que no era su lugar meterse en asuntos matrimoniales. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Está diciendo que León, su esposo, estuvo aquí la semana pasada, exactamente como le dije. Compró aretes de perlas muy específicos, preguntó mucho sobre el estuche, quería que fueran perfectos. Pero la forma en que actuó cuando lo mencioné. Carmen negó con la cabeza. He visto esa reacción antes, el pánico de un hombre que ha sido descubierto. Las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos, pero no las dejé caer. No todavía. ¿Por qué me está diciendo esto? ¿Por qué se arriesga a perder un cliente? Carmen sonrió tristemente. Porque nadie me lo dijo a mí cuando lo necesitaba. Porque pasé 2 años más viviendo una mentira antes de descubrir la verdad por casualidad. Y porque una mujer de su edad merece saber la verdad antes de que sea demasiado tarde para hacer algo al respecto. Cuando regresamos al mostrador principal, León estaba caminando en círculos pequeños, su teléfono en la mano, como si hubiera estado haciendo llamadas. Al vernos, se acercó rápidamente. ¿Todo bien? ¿Encontraron lo que estaban buscando en la oficina? Su sonrisa era demasiado amplia, demasiado forzada. Sí, respondí tranquilamente, aunque por dentro todo se estaba desmoronando.
Todo está perfectamente claro ahora. Salimos de la joyería sin comprar nada. Durante el camino a casa, León trató de llenar el silencio con charla casual sobre el tráfico, el clima, los planes para el fin de semana. Pero sus palabras sonaban huecas, como si vinieran de muy lejos. Yo no dije nada. No podía, porque ahora tenía una pregunta quemándome en la mente como ácido. Si León había gastado $1,200 en aretes de perlas para alguien que no era yo, ¿quién los estaba usando en este momento? Esa noche fingí que todo estaba normal. Preparé la cena como siempre. Pollo al horno con las especias que León prefería, puré de papas, vegetales al vapor. Puse la mesa con los platos buenos, los que habíamos recibido como regalo de bodas y que solo usábamos en ocasiones especiales. Era nuestro aniversario número 30. Después de todo, aunque ahora esa fecha tenía un sabor amargo. León actuaba extrañamente cariñoso. Durante la cena me tocó la mano 3 veces, algo que no había hecho en meses. Me elogió la comida más de lo necesario y hasta sugirió que compráramos una botella de vino bueno para celebrar. Cada gesto se sentía calculado, como si estuviera siguiendo un manual sobre cómo comportarse cuando tu esposa sospecha algo. Mañana podríamos volver a esa joyería, dijo mientras cortaba el pollo. O mejor aún, podríamos ir a otro lugar. Esa vendedora me pareció un poco intensa. Intensa, repetí, saboreando la palabra. Sí, supongo que alguien que dice la verdad puede parecer intensa. León se detuvo a medio camino de llevarse el tenedor a la boca. ¿Qué quieres decir? Nada importante, respondí, manteniéndolo en suspense. Solo que me pareció una mujer muy observadora, detallista. El resto de la cena pasó en un silencio tenso disfrazado de normalidad. León lavó los platos sin que se lo pidiera, otra señal de que algo andaba mal. En 30 años de matrimonio, León había lavado platos voluntariamente quizás 10 veces, y siempre después de haber hecho algo que requería perdón. Esa noche, mientras León veía las noticias en la sala, me encerré en nuestro dormitorio con su laptop. León nunca había sido muy cuidadoso con las contraseñas. Seguía usando la misma combinación que había creado años atrás. Nuestra fecha de aniversario seguida de las iniciales de nuestros nombres. 1994. SL. Qué irónico que usara nuestra fecha de boda para ocultar su infidelidad. Revisé su correo primero. Nada obvio, pero noté que tenía una carpeta llamada Trabajo, Archivo, que contenía muy pocos emails laborales y muchos recibos de compras online. Flores, restaurantes, una tienda de ropa femenina que vendía vestidos caros. Todo pagado con nuestra tarjeta de crédito conjunta, pero en fechas que no coincidían con regalos para mí. Luego, revisé su historial de navegación. León había borrado la mayoría, pero había olvidado eliminar algunas búsquedas recientes. Restaurantes románticos downtown, hoteles con vista al río, joyerías que aceptan efectivo. Cada búsqueda era como una puñalada, pero la que me paralizó fue una que casi pasó por alto. Arlette Medina Instagram. Arlette. Un nombre que nunca había escuchado de labios de León. Pero él había buscado su Instagram lo suficientemente a menudo como para que apareciera en las sugerencias automáticas del navegador. Con manos temblorosas, abrí una ventana privada y busqué Arlette Medina en Instagram. El primer resultado que apareció tenía una foto de perfil que hizo que mi estómago se apretara. Una mujer joven, quizás de 28 años, cabello largo y ondulado, sonrisa perfecta, usando lo que parecían ser aretes de perlas. Cliqué en su perfil y mi mundo se desmoronó por completo. La primera foto, publicada 3 días atrás, la mostraba en un restaurante elegante que reconocí inmediatamente. La Terraza, el mismo lugar donde León había dicho que tenía una cena de negocios el martes pasado. En la foto, Arlette sostenía una copa de vino tinto y sonreía a la cámara. Pero lo que me hizo sentir físicamente enferma fueron los aretes que llevaba, perlas perfectas, del tamaño exacto que Carmen había descrito, brillando suavemente bajo la luz del restaurante. Seguí bajando por su perfil con una mezcla de horror y fascinación.
foto tras foto de una vida que yo no conocía, pero que había estado pagando sin saberlo. Arlette en un spa que costaba $200 la sesión. Arlette modelando un vestido que reconocí de uno de los recibos en el email de León. $550. Arlette en la playa durante un fin de semana que León había dicho que estaría en una conferencia de trabajo. Y en cada foto, joyas, collares, brazaletes, anillos. Algunas piezas las reconocí porque había visto los cargos en nuestra tarjeta de crédito, pero León siempre tenía una explicación. Regalo para la hija de mi jefe. Contribución para regalo de despedida de una compañera. Inversión en joyería. Se está revalorizando. La biografía de Arlette decía simplemente: viviendo mis mejores años. Grateful for everything. Tenía 5,000 seguidores y seguía a 200 personas, incluyendo varias joyerías de lujo, spas y restaurantes caros. Era la biografía de alguien que vivía bien, muy bien, sin ninguna mención de trabajo o carrera. Me di cuenta de que llevaba casi una hora navegando por su perfil cuando León gritó desde la sala: «Silveria, ¿estás bien ahí arriba?» «Sí», respondí, cerrando rápidamente la laptop. «Solo estoy organizando algunas cosas». «Voy a acostarme en unos minutos», dijo. «No te quedes despierta muy tarde». Esperé hasta escuchar sus pasos en las escaleras. Luego volví a abrir la laptop. Había algo más que necesitaba ver. Volví al Instagram de Arlette y busqué fotos más antiguas, tratando de determinar cuándo había comenzado esta relación. Lo que encontré me hizo sentir como si me hubieran golpeado. Hace exactamente 2 años, las fotos de Arlette habían cambiado dramáticamente. Antes de eso, eran fotos normales de una joven trabajando en lo que parecía ser una oficina, con ropa modesta, comidas en restaurantes casuales, vacaciones económicas. Pero hace 2 años, justo cuando León había comenzado a trabajar horas extra regularmente, el perfil de Arlette se había transformado. De repente tenía ropa de diseñador. De repente frecuentaba restaurantes donde una cena costaba lo que yo gastaba en comestibles en una semana. De repente tenía joyas que brillaban como pequeñas estrellas en cada foto. 2 años. León había estado manteniendo a esta mujer durante 2 años, usando nuestros ahorros, nuestro futuro, para financiar la vida lujosa de una mujer que tenía la edad de nuestra hija inexistente. Revisé nuestros estados de cuenta bancarios online. Los ahorros para la jubilación que habíamos estado construyendo durante décadas habían disminuido considerablemente. León manejaba la mayoría de nuestras finanzas porque yo confiaba en él, porque en 30 años nunca me había dado razones para no hacerlo. Pero ahora veía retiros regulares de 500, 1,000, a veces $2,000 en efectivo. Cuando le preguntaba, León siempre tenía explicaciones. Inversiones a corto plazo, oportunidades de negocio, gastos inesperados en la oficina. Mi estómago se revolvió cuando calculé mentalmente cuánto dinero había gastado León en Arlette en 2 años. Entre joyas, ropa, cenas y lo que parecían ser viajes regulares, fácilmente habían sido más de $50,000. $50,000 de nuestros ahorros para la jubilación, el dinero que habíamos planeado usar para viajar, para arreglar la casa, para tener seguridad en nuestros años dorados. León subió las escaleras y lo escuché cepillarse los dientes en el baño. Rápidamente cerré todo y fingí estar leyendo un libro. Cuando entró al dormitorio, sonrió de esa manera forzada que había comenzado a reconocer. «¿Qué estás leyendo?», preguntó, sentándose en el borde de la cama para quitarse los zapatos. «Una novela», mentí, sobre una mujer que descubre que su vida no era lo que pensaba que era. León se detuvo con un zapato a medio quitar. «¿Es buena?». «Muy reveladora», respondí, sin apartar los ojos del libro. La protagonista pensaba que conocía a su esposo después de 30 años de matrimonio. Resulta que no sabía nada sobre él. «Suena deprimente», murmuró León, terminando de quitarse los zapatos. «Al contrario», dije, finalmente mirándolo. «Es liberador. La verdad siempre es liberadora, ¿no crees?». León me miró durante un momento más largo de lo normal,
como si estuviera tratando de descifrar algo en mi expresión. Luego asintió vagamente y se metió en el baño. Mientras escuchaba correr el agua, volví a pensar en todo lo que había descubierto. Arlette no sabía que León estaba casado. Eso era evidente por la naturaleza pública de sus fotos. Para ella, León era simplemente un hombre generoso que le podía permitir vivir como una princesa. León había construido toda una vida paralela, completa con mentiras elaboradas y gastos ocultos. Pero lo que más me dolía no era solo la infidelidad o el dinero gastado. Era la humillación de haber sido tan ciega, tan confiada, tan dispuesta a creer cada explicación que León me daba mientras él vaciaba metódicamente nuestro futuro para financiar su fantasía. León salió del baño y se metió en la cama a mi lado. «Buenas noches, amor», dijo, dándome un beso en la mejilla que se sintió como una quemadura. «Buenas noches», respondí. Esperé hasta que su respiración se volvió pesada y regular. Entonces, en la oscuridad de nuestro dormitorio, tomé una decisión. No iba a confrontar a León todavía. No iba a hacer una escena dramática o exigir explicaciones que sabía serían más mentiras. Iba a hacer algo que León nunca esperaría de su esposa sumisa y confiada de 66 años. Iba a investigar. Iba a descubrir exactamente qué tan profundo llegaba este engaño. Y cuando tuviera toda la verdad, toda la evidencia, entonces decidiría qué hacer con el resto de mi vida. Porque si algo había aprendido en las últimas 24 horas, era que la Silveria que había sido hasta ahora, la que confiaba ciegamente y nunca cuestionaba, había muerto en esa joyería. La mujer que había tomado su lugar tenía preguntas y iba a obtener respuestas. Al día siguiente, León anunció que tenía que trabajar todo el sábado. «Proyecto urgente», dijo mientras se ajustaba la corbata frente al espejo del dormitorio. «Probablemente no regrese hasta las 8 de la noche». Era la oportunidad perfecta. Tan pronto como escuché su auto alejarse, marqué el número de la joyería, Elegancia Eterna. Carmen respondió al segundo timbrazo como si hubiera estado esperando mi llamada. «Señora Silveria», dijo su voz cálida al reconocerme. «Esperaba tener noticias suyas». «Necesito hablar con usted», le dije sin rodeos. «¿Podríamos vernos hoy?» «Por supuesto. ¿Puede venir a la joyería a las 10? Los sábados abro más tarde y tendremos privacidad». Una hora después estaba sentada frente a Carmen en esa misma oficina trasera donde mi mundo había comenzado a desmoronarse. Esta vez tenía una carpeta conmigo llena de estados de cuenta bancarios que había impreso esa mañana, recibos que había encontrado en el email de León y capturas de pantalla del Instagram de Arlette. «He estado investigando», comencé, extendiendo los papeles sobre su escritorio. «Y creo que necesito su ayuda para entender completamente qué está pasando». Carmen examinó los documentos con la concentración de una detective. Sus ojos se movían rápidamente entre los números, las fechas, las fotos. Ocasionalmente soltaba pequeños suspiros o negaba con la cabeza. «Dios mío», murmuró después de varios minutos. «Esto es mucho peor de lo que imaginé». «¿Peor? ¿Qué quiere decir?» Carmen se recostó en su silla, su expresión grave. «Su esposo no ha venido aquí solo una vez, Silveria. Ha sido cliente regular durante casi 2 años. Tengo registros de al menos 15 compras diferentes». Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho. ¿15? Los aretes de perlas fueron solo la compra más reciente. Antes hubo un collar de diamantes por $3,500, un brazalete de oro por $1,800, anillos, pendientes, siempre pagando en efectivo, siempre pidiendo discreto envoltorio. Carmen se dirigió a un archivero y sacó una carpeta gruesa. «Guardo registros detallados de todas las ventas en efectivo por políticas del negocio. Su esposo gastó aquí en total más de $23,000. $23,000, solo en esta joyería». Mi mente comenzó a calcular automáticamente. Si León había gastado esa cantidad solo en joyas, ¿cuánto más habría gastado en restaurantes, ropa, viajes y quién sabe qué otras cosas para mantener a Arlette? «Hay algo más», continuó Carmen vacilando.
Su esposo me pidió consejos sobre cómo explicar gastos grandes a una esposa. Dijo que usted manejaba las finanzas familiares y que necesitaba historias creíbles para justificar retiros de efectivo. Las lágrimas comenzaron a quemarse en mis ojos. León no solo me había traicionado, sino que había planeado meticulosamente cómo engañarme. Había usado mi propia confianza en él como herramienta para su traición. Le sugerí que dijera que estaba invirtiendo en oportunidades de negocio a corto plazo, admitió Carmen, con evidente remordimiento. Pensé que estaba comprando regalos para usted y tratando de mantenerlos en secreto. Cuando me di cuenta de la verdad, ya era muy tarde. Saqué las capturas de pantalla del Instagram de Arlette. Esta es ella, ¿verdad? La mujer para quien compra todas esas joyas. Carmen estudió las fotos y asintió lentamente. Sí, la reconozco. Vino con él una vez, hace unos 6 meses. Pensé que era su hija o sobrina porque lucía muy joven. Él la presentó como una amiga de la familia y dijo que quería comprarle algo por su graduación. ¿Su graduación? Sí, compró un collar de oro con un dije de diamante. $1,200. Ella lo eligió, él pagó, y se fueron juntos. Me recosté en la silla, sintiendo como si toda la energía hubiera salido de mi cuerpo. León había llevado a su amante a la misma joyería donde planeaba traerme para nuestro aniversario. La había dejado elegir joyas mientras yo en casa cocinaba, limpiaba y confiaba en que el dinero que faltaba de nuestras cuentas era para inversiones inteligentes. Carmen, dije finalmente, ¿por qué me está contando todo esto? Podría meterse en problemas por revelar información de clientes. Carmen suspiró profundamente. Porque cuando mi esposo me traicionó, nadie me dijo la verdad hasta que fue demasiado tarde. Perdí 2 años más de mi vida y dinero que nunca pude recuperar, porque todos pensaban que no era su lugar interferir en mi matrimonio. Se levantó y se dirigió a una pequeña cafetera en la esquina de la oficina. ¿Quiere café? Esta conversación va a ser larga. Mientras Carmen preparaba el café, le mostré los estados de cuenta bancarios. Mire estos retiros en efectivo. Siempre son los viernes, siempre de cantidades redondas. $1,000, 1,500, 2,000. Como si tuviera un horario regular. Carmen regresó con 2 tazas humeantes. Los viernes por la tarde, León siempre parecía tener prisa. Ahora entiendo por qué. Probablemente tiene una cita regular con ella. Estudiamos juntas el patrón de gastos. Era sistemático, casi como un segundo trabajo. León retiraba efectivo los viernes, lo gastaba durante el fin de semana, y el lunes regresaba al trabajo como si nada hubiera pasado. Pero los retiros habían aumentado gradualmente durante los 2 años. Lo que comenzó siendo $500 semanales se había convertido en 1,500 o 2,000. ¿Sabe dónde trabaja ella?, preguntó Carmen. Según su perfil de LinkedIn, que encontré anoche, trabaja como asistente administrativa en una empresa de seguros. El salario promedio para ese puesto es unos $30,000 al año, pero vive como si ganara 10 veces eso. Carmen y yo comenzamos a revisar las fotos de Instagram de Arlette con ojo crítico. No éramos detectives profesionales, pero 30 años de administrar un hogar y 5 años de experiencia personal con traición nos habían dado habilidades útiles para descubrir mentiras. «Mire esta foto», dijo Carmen, señalando una imagen de Arlette en un restaurante. «Ese es Le Bernardin, donde una cena para 2 cuesta mínimo $300. Y esta otra está en el spa Serenity, donde un tratamiento facial cuesta $250. Cada foto que analizábamos era evidencia de dinero gastado, de una vida de lujo financiada completamente por los ahorros que León y yo habíamos construido durante décadas de trabajo arduo. ¿Cree que ella sabe que él está casado?, preguntó Carmen. No lo creo. Sus fotos son muy públicas, incluso etiqueta ubicaciones. Si supiera que él tiene esposa, sería más discreta. Eso hacía que la situación fuera aún más complicada. Arlette no era necesariamente una villana que había decidido robar el esposo de otra mujer. Era una joven que probablemente pensaba que había encontrado a un hombre exitoso y generoso que la amaba lo suficiente como para mimara con regalos caros. Silveria,
dijo Carmen cuidadosamente. ¿Ha pensado en qué va a hacer con toda esta información? No había pensado más allá de descubrir la verdad. Pero ahora, sentada en esa oficina con evidencia irrefutable de años de traición sistemática, sabía que mi matrimonio había terminado. La pregunta era, ¿cómo iba a protegerme a mí misma? Primero necesito saber exactamente cuánto dinero ha gastado, dije. Luego necesito entender qué planea hacer a futuro. ¿Qué quiere decir? León está a 2 años de la jubilación. Hemos estado planeando vender la casa y mudarnos a una comunidad para jubilados en Florida. Pero si ha estado gastando nuestros ahorros de jubilación en mantener a una mujer de 28 años, ¿qué pasa con esos planes? Carmen frunció el ceño. ¿Cree que planea dejarla? ¿O cree que puede mantener ambas vidas indefinidamente? Pasamos el resto de la mañana revisando cada documento, cada foto, cada evidencia. Carmen me ayudó a organizar todo cronológicamente, creando una línea de tiempo clara de la traición de León. Al final, teníamos un caso que habría hecho orgulloso a cualquier investigador privado. León había gastado al menos $60,000 en Arlette durante 2 años. Eso era casi la mitad de nuestros ahorros para la jubilación, dinero que habíamos tardado 15 años en acumular. Pero más que el dinero, lo que me destrozaba era la elaborada planificación. León había construido toda una estructura de mentiras para mantener su doble vida. ¿Sabe qué es lo más triste?, le dije a Carmen mientras guardábamos todos los documentos. León era un buen esposo durante los primeros 28 años. Atento, confiable, cariñoso. Si hubiera sido siempre un tramposo, habría sido más fácil. Pero esto significa que decidió cambiar completamente quién era. Carmen asintió con comprensión. El León que usted conoció durante 28 años era real. El León de los últimos 2 años también es real. La gente puede cambiar, y no siempre para mejor. Cuando me preparaba para irme, Carmen me entregó una tarjeta de presentación. Este es el abogado que me ayudó durante mi divorcio. Es discreto, profesional y entiende este tipo de casos. Tomé la tarjeta, aunque todavía no estaba segura de estar lista para esa conversación. Gracias por todo, Carmen. No sé qué habría hecho si usted no hubiera hablado. Haga lo que sea mejor para usted, me dijo, pero recuerde, usted merece vivir con dignidad. No permita que él le robe más años de los que ya le ha robado. Manejé a casa sintiéndome extrañamente calmada. La rabia inicial había sido reemplazada por una claridad fría. Sabía exactamente qué había pasado. Sabía cuánto había perdido. Y ahora necesitaba decidir qué iba a hacer al respecto. León llegó a casa a las 8:30, tal como había prometido, con flores y una sonrisa que ahora reconocía como culpabilidad disfrazada de cariño. «¿Cómo estuvo tu día, amor?», preguntó, besándome en la mejilla. «Muy educativo», respondí, poniendo las flores en un florero. «Aprendí muchas cosas nuevas». Esa noche, mientras León dormía a mi lado, saqué silenciosamente la tarjeta del abogado del cajón de mi mesa de noche. El lunes iba a hacer una llamada que cambiaría todo. Pero antes de eso, tenía una última cosa que investigar. Necesitaba saber si León ya había tomado decisiones sobre nuestro futuro sin consultármelo. El lunes por la mañana llamé al abogado cuya tarjeta Carmen me había dado. Stephen Hartwell tenía una voz tranquila y profesional, y cuando le expliqué mi situación en términos generales, me dio una cita para esa misma tarde. «Traiga todos los documentos financieros que pueda», me dijo. Estados de cuenta bancarios, tarjetas de crédito, documentos de propiedades, seguros de vida. Todo. Pasé la mañana imprimiendo y organizando papeles mientras León estaba en el trabajo. Era sorprendente cuánta información había estado ignorando durante años, confiando ciegamente en que León manejara todo responsablemente. La oficina de Stephen estaba en el 20º piso de un edificio downtown. Era un hombre de unos 50 años, cabello gris, modales serios pero amables. Me ofreció café y me senté frente a su escritorio con mi carpeta de evidencias. «Antes de revisar los documentos», dijo Stephen, «necesito hacerle algunas preguntas difíciles.
¿Está segura de que quiere proceder con esta investigación? Una vez que abramos esta caja de Pandora, no podremos volver atrás. Ya no hay vuelta atrás, respondí. Solo quiero entender completamente la situación antes de tomar decisiones. Stephen revisó meticulosamente cada documento. Ocasionalmente hacía anotaciones o pedía clarificaciones. Después de una hora, se recostó en su silla con expresión grave. Silveria, esto es más serio de lo que pensaba. Su esposo no solo ha estado gastando ahorros familiares, sino que ha estado manipulando documentos financieros. ¿Qué quiere decir? Mire estos retiros. Algunos están marcados como inversiones en bonos del tesoro o depósitos en cuenta de jubilación. Pero no hay registros de esas transacciones en las cuentas correspondientes. El dinero simplemente desapareció. Mi estómago se hundió. ¿Está diciendo que León falsificó documentos? No exactamente falsificó, pero definitivamente ocultó el destino real del dinero. Y hay algo más preocupante. Stephen sacó una calculadora. Según estos registros, ustedes deberían tener $120,000 en ahorros para la jubilación, pero su cuenta actual muestra solo $42,000. $78,000. León había gastado $78,000 de nuestro futuro en mantener a una mujer que tenía menos de la mitad de mi edad. ¿Qué puedo hacer para protegerme?, pregunté. Primero, necesitamos asegurar los activos restantes. Segundo, necesitamos documentar todo esto oficialmente. Y tercero, Stephen hizo una pausa. Necesita confrontar a su esposo y darle la oportunidad de explicarse antes de tomar acciones legales. Esa noche esperé hasta después de la cena para tener la conversación que había estado posponiendo. León estaba en su silla favorita viendo televisión cuando me senté frente a él con la carpeta de documentos en mi regazo. León, necesitamos hablar. Algo en mi tono hizo que levantara la vista inmediatamente. ¿Sobre qué? Sobre Arlette Medina. El color desapareció de su rostro tan rápidamente que por un momento pensé que iba a desmayarse. Se quedó inmóvil durante varios segundos, como si estuviera procesando que finalmente había sido descubierto. ¿Quién?, preguntó débilmente, pero su voz se quebró en la palabra. Abrí la carpeta y saqué las capturas de pantalla del Instagram de Arlette. La mujer que ha estado usando los aretes de perlas que compraste en Elegancia Eterna. La mujer para quien has gastado $78,000 de nuestros ahorros para la jubilación. León se inclinó hacia adelante, poniendo su cabeza entre sus manos. Durante varios minutos no dijo nada. Yo esperé. Después de 30 años de matrimonio, había aprendido que el silencio a veces decía más que las palabras. ¿Cómo lo descubriste?, preguntó finalmente, sin levantar la cabeza. Esa no es la pregunta importante, León. La pregunta es, ¿cuándo ibas a decírmelo? Él levantó la vista y vi lágrimas en sus ojos, pero ya no me conmovían. Silveria, no era mi intención que llegara tan lejos. ¿Qué tan lejos? ¿La aventura o el robo? No es robo, dijo automáticamente. Es nuestro dinero. Era nuestro dinero. Dinero que ganamos juntos, que ahorramos juntos para nuestro futuro juntos. Pero tú lo gastaste en secret en otra mujer. León se levantó y comenzó a caminar por la sala. Silveria, tienes que entender. No planeé que esto pasara. Arlette comenzó a trabajar como asistente temporal en mi oficina hace 2 años. Era joven, entusiasta. Me hacía sentir. ¿Joven otra vez?, completé. León, ¿realmente crees que voy a sentir lástima por tu crisis de mediana edad? No es eso, dijo, pero su voz sonaba poco convincente incluso para él mismo. Al principio solo la invité a almorzar. Era nueva en la ciudad, no conocía a nadie. Fue inocente. $78,000 no son inocentes, León. Se detuvo y me miró. ¿Has estado revisando nuestras cuentas bancarias? He estado revisando todo. Los emails, los recibos, las mentiras, todo. León se sentó pesadamente en el sofá, como si finalmente entendiera que no había escape. ¿Qué vas a hacer? Depende de lo que tú vayas a hacer. No entiendo. Saqué más papeles de la carpeta. ¿Arlette sabe que estás casado?
León tardó en responder. No. ¿Le has prometido casarte con ella? Una pausa más larga. Silveria. Responde la pregunta. Le dije que estaba esperando el momento correcto. ¿El momento correcto para qué? Para dejar mi matrimonio. Las palabras cayeron entre nosotros como una bomba. León había admitido que planeaba abandonarme. No solo me había traicionado, sino que había estado planeando activamente destruir nuestro matrimonio. ¿Y cuándo iba a ser ese momento correcto?, pregunté, sorprendida por lo calmada que sonaba mi voz. Pensé que después de mi jubilación. Después de que vendiéramos la casa y liquidáramos todos nuestros activos. León asintió miserablemente. Entonces, el plan era tomar todo el dinero de la venta de la casa, todo lo que quedara de nuestros ahorros y comenzar una nueva vida con Arlette. No era así de calculado. ¿No? Saqué el último documento de mi carpeta, un estado de cuenta de una cuenta bancaria que había descubierto esa tarde. Entonces, ¿qué es esta cuenta que abriste el mes pasado? La que está solo a tu nombre, con $15,000 depositados. León se quedó completamente callado. ¿Estás escondiendo dinero, León? ¿Preparándote financieramente para dejarme? Silveria, puedo explicarlo. No quiero más explicaciones, grité, perdiendo finalmente la compostura que había mantenido durante días. Quiero que me digas la verdad. ¿Estás planeando divorciarte de mí? León se quedó mirando al suelo durante una eternidad. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Sí. Esa simple palabra terminó con 30 años de matrimonio. No grité, no lloré, no le tiré nada. Solo asentí, como si finalmente hubiera recibido la confirmación de algo que ya sabía. ¿La amas?, pregunté. Creo que sí. ¿Y a mí? ¿Me amaste alguna vez estos últimos 2 años mientras gastabas nuestro futuro en ella? León levantó la vista con los ojos llenos de lágrimas. Silveria, nunca dejé de amarte. Es complicado. No, León, no es complicado. Es simple. Elegiste. Elegiste a ella sobre mí. Elegiste mentir sobre ser honesto. Elegiste nuestro dinero sobre nuestro futuro. No hay nada complicado en eso. Me levanté, recogí todos los documentos y los metí de vuelta en la carpeta. León, voy a darte una oportunidad que tú nunca me diste. La oportunidad de hacer lo correcto. ¿Qué quieres decir? Puedes terminar tu relación con Arlette y trabajar conmigo para intentar salvar este matrimonio. Recuperar el dinero que sea posible recuperar, ir a terapia matrimonial, hacer el esfuerzo, o puedes continuar con tu plan de divorciarte de mí. León me miró con una expresión de esperanza mezclada con confusión. ¿Me darías otra oportunidad? Esa es la pregunta incorrecta otra vez, León. La pregunta correcta es, ¿quieres tomar esa oportunidad? ¿Estás dispuesto a dejar a Arlette completamente y trabajar para salvar nuestro matrimonio? El silencio que siguió me dio toda la respuesta que necesitaba. León estaba considerando la pregunta, pesando sus opciones, calculando qué le convenía más. Un hombre que realmente quisiera salvar su matrimonio no habría tenido que pensarlo. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Por supuesto que necesitas tiempo, respondí, dirigiéndome hacia las escaleras. Tómate todo el tiempo que necesites, pero mientras lo haces, recuerda esto. Cada día que pases pensando es otro día que pasas eligiendo a ella sobre mí. Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes. No porque León me hubiera pedido espacio, sino porque ya no podía soportar compartir una cama con alguien que llevaba 2 años planeando abandonarme. Al día siguiente, León me dijo que había decidido intentar salvar nuestro matrimonio. Dijo que terminaría las cosas con Arlette y que harían todo lo posible para recuperar nuestra relación. Pero hubo algo en la forma en que lo dijo, algo en sus ojos cuando pronunció las palabras que me hizo saber que ya era demasiado tarde. León había tomado su decisión hace mucho tiempo. Solo estaba tratando de manejar la situación de la manera menos complicada posible. Durante los siguientes días, León actuó como el esposo arrepentido perfecto. Flores, cenas especiales, promesas de transparencia completa.
Pero cuando revisé discretamente su teléfono, encontré mensajes de texto borrados y llamadas a números que no reconocía. León estaba tratando de jugar en ambos lados, manteniendo tanto a Arlette como a mí, mientras decidía cuál opción le convenía más financieramente. Eso fue cuando supe que había llegado el momento de dejar de ser una víctima y comenzar a protegerme a mí misma. Durante una semana, León interpretó perfectamente el papel del esposo arrepentido. Llegaba a casa con flores, preparaba el café por las mañanas y hasta sugirió que tomáramos unas vacaciones para reconectar. Pero yo ya no era la Silveria ingenua que había sido durante 30 años. Cada gesto amable me parecía calculado, cada promesa sonaba hueca. El viernes por la noche, León anunció que tenía que trabajar el sábado por la mañana para cerrar algunos asuntos pendientes antes de comprometerse completamente a arreglar nuestro matrimonio. La ironía de sus palabras me habría hecho reír si no hubiera sido tan dolorosa. «Claro, cariño», le dije, besándolo en la mejilla, «haz lo que tengas que hacer». Tan pronto como se fue el sábado, implementé el plan que había estado desarrollando toda la semana. Durante esos días de falsas promesas y gestos vacíos, había estado observando, escuchando y, más importante, preparándome. Primero llamé a Carmen. ¿Puede encontrarse conmigo en 1 hora? Tengo una corazonada sobre algo y necesito confirmarla. Por supuesto. ¿En la joyería? No, en el café que está frente a Elegancia Eterna. Es mejor que León no me vea ahí si pasa por casualidad. Carmen ya estaba esperándome cuando llegué, con 2 tazas de café y una expresión preocupada. «¿Qué pasa, Silveria? Suenas tensa». Le conté sobre la semana de actuación de León, sobre sus promesas grandiosas y su comportamiento demasiado perfecto. «No me está diciendo la verdad», concluí. «Está ganando tiempo para algo, pero no sé qué». «¿Has revisado sus cosas? ¿Su computadora? ¿Sus documentos?» Esa es exactamente la razón por la que necesitaba salir de casa. León escondió algunos documentos en su estudio esta semana. Los vi cuando movía papeles, pero no he tenido oportunidad de revisarlos. Carmen frunció el ceño. ¿Qué tipo de documentos? No estoy segura, pero parecían legales. Sobres grandes, papel membretado de bufete de abogados. Silveria, la voz de Carmen se volvió seria. ¿Crees que León ya consultó a un abogado de divorcio? La posibilidad había estado rondando mi mente toda la semana, pero escucharla en voz alta hizo que se sintiera súbitamente real y aterradora. «Solo hay una manera de saberlo», dije, terminándome el café. «Tengo que revisar esos documentos hoy, mientras él no está». Carmen se ofreció a acompañarme, pero le dije que era mejor que fuera sola. Si León regresa temprano, será más fácil explicar por qué estoy sola en su estudio que por qué estoy ahí con usted. De regreso a casa, mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. El estudio de León estaba en el sótano, un espacio que había sido suyo exclusivamente durante años. Yo prácticamente nunca bajaba, respetando su necesidad de tener un lugar privado para trabajar. Qué irónica había sido mi consideración. El estudio estaba impecablemente organizado, como siempre. Escritorio de madera oscura, libreros llenos de manuales de negocios y novelas de misterio, y un archivero de metal en la esquina. Fue ahí donde encontré lo que estaba buscando. El archivero tenía 4 gavetas. Las primeras 3 contenían lo esperado: documentos de trabajo, manuales de equipos, garantías de electrodomésticos. Pero la gaveta inferior estaba cerrada con llave. En 30 años de matrimonio, León nunca había cerrado nada con llave. Encontré las llaves en su escritorio, en el mismo cajoncito donde siempre las guardaba. La gaveta se abrió fácilmente. Lo primero que vi fue una carpeta gruesa etiquetada «Personal Confidencial». Con manos temblorosas, la saqué y la abrí sobre el escritorio. Mi mundo se desplomó por segunda vez en 2 semanas. El primer documento era una consulta de divorcio fechada 3 meses atrás. 3 meses antes de que yo supiera siquiera que Arlette existía. León no solo había planeado dejarme, sino que había estado trabajando legalmente hacia ese objetivo durante meses. Seguí leyendo, y cada página era peor que la anterior. León había consultado sobre cómo proteger sus activos en caso de divorcio.
Había preguntado sobre la división de propiedades adquiridas durante el matrimonio. Había investigado sobre pensiones alimenticias y manutención conyugal. Pero lo que me destruyó completamente estaba en la página 5, una estrategia detallada para minimizar lo que yo recibiría en el divorcio. Según las notas del abogado, León había argumentado que yo no había contribuido financieramente al matrimonio durante los últimos 10 años, que había sido más bien una dependiente que una socia igualitaria. El abogado había sugerido documentar mi falta de contribución económica para reducir mi derecho a la división de activos. León había estado construyendo un caso contra mí durante meses. Había más documentos, un análisis de nuestras propiedades y cómo dividirlas favorablemente, una valoración privada de nuestra casa que era considerablemente menor que lo que yo pensaba que valía, y lo más devastador, un plan para liquidar secretamente algunos de nuestros activos antes del divorcio. Entre los papeles encontré recibos de transacciones que no conocía. León había vendido acciones por valor de $25,000 3 semanas atrás. Había transferido dinero de nuestras cuentas conjuntas a cuentas individuales que yo ni sabía que existían. Había estado moviendo metódicamente nuestro patrimonio familiar a lugares donde yo no podría tocarlo. Pero el golpe final estaba en el último documento de la carpeta, una copia de un contrato de alquiler. León había alquilado un apartamento de 2 habitaciones en el centro de la ciudad por $1,800 mensuales. El contrato había sido firmado 6 semanas atrás, válido por 1 año completo. León ya tenía un lugar donde vivir después del divorcio, un lugar donde vivir con Arlette. Me senté en su silla, sosteniendo el contrato con manos que no podían parar de temblar. Todo había sido una mentira. No solo la aventura, no solo las disculpas de esta semana, sino probablemente años de nuestro matrimonio. León había estado planeando esta traición con la precisión de una operación militar. Saqué mi teléfono y comencé a fotografiar cada documento, cada página, cada nota, cada recibo. Si León quería jugar sucio, necesitaba tener evidencia de exactamente qué tan sucio estaba jugando. Mientras fotografiaba, encontré algo más que hizo que la traición fuera aún más personal. Una carta escrita a mano de Arlette a León. «Mi amor», comenzaba la carta, «no puedo esperar a comenzar nuestra vida juntos oficialmente. Estos meses de esperar han sido difíciles, pero entiendo que necesitas tiempo para manejar tu situación. Gracias por el apartamento, es perfecto para nosotros. Estoy empacando mis cosas lentamente para que cuando llegue el momento pueda mudarme inmediatamente. Te amo y confío en que pronto podremos estar juntos sin secretos». La carta estaba fechada apenas 2 semanas atrás, 2 semanas después de que León me había prometido que terminaría la relación con Arlette. León no había terminado nada. Al contrario, había estado preparando activamente su nueva vida con ella mientras me mentía sobre querer salvar nuestro matrimonio. Tomé fotos de la carta también, luego puse todo de vuelta exactamente como lo había encontrado. Cerré la gaveta con llave y dejé las llaves en el mismo lugar. Subí a la cocina y me senté a la mesa, tratando de procesar completamente lo que había descubierto. León no era solo un esposo infiel que había cometido un error. Era un hombre que había planeado meticulosamente destruir nuestro matrimonio mientras robaba nuestro futuro financiero. Mi teléfono sonó, sobresaltándome. Era León. «Hola, cariño», dijo su voz, tan casual como siempre. «¿Cómo está tu día?» «Muy educativo», respondí, sorprendida de lo normal que sonaba mi voz. «¿Qué has estado haciendo?» «Oh, solo organizando algunas cosas. Poniendo documentos en orden. Eso suena productivo. Oye, voy a llegar un poco tarde. Tengo que terminar algunas cosas aquí». «Por supuesto, tómate tu tiempo. Te amo, Silveria». Las palabras sonaron tan vacías que casi pude escuchar el eco. «Sí», dije. «Hablamos cuando llegues». Paul. Colgué el teléfono y miré por la ventana de la cocina hacia el jardín que habíamos plantado juntos hace 15 años. Los rosales estaban floreciendo,
las plantas que habíamos elegido cuidadosamente para que crecieran y embellecieran con los años. León había estado planeando destruir todo esto. No solo nuestro matrimonio, sino mi seguridad financiera, mi futuro, mi capacidad de mantenerme después del divorcio. Me había estado preparando para quedarme sin nada mientras él comenzaba su nueva vida con una mujer 38 años menor. En ese momento tomé una decisión que cambiaría todo. León pensaba que tenía la ventaja porque había estado planeando en secreto durante meses. Pero había cometido un error crítico. Había subestimado completamente a la mujer con la que había estado casado durante 30 años. Agarré mi teléfono y marqué el número del abogado Stephen Hartwell. Stephen, soy Silveria. Necesito verlo hoy mismo. He encontrado algo que cambia todo. ¿Qué pasó? León ha estado planeando el divorcio durante meses. Tiene abogado, ha movido activos, ya tiene apartamento con su amante, y he documentado todo. Hubo una pausa. Silveria, ¿estás segura de que quiere proceder con esto? Una vez que presentemos una demanda basada en lo que acaba de describir, no habrá reconciliación posible. Miré alrededor de la cocina donde había preparado miles de comidas para León, donde habíamos desayunado juntos casi cada mañana durante 30 años, donde había construido una vida basada en amor y confianza. Stephen, dije con una calma que no sabía que poseía, León ya destruyó cualquier posibilidad de reconciliación hace meses. Yo solo me estoy enterando ahora. Muy bien. ¿Puede estar aquí en 2 horas? Estaré ahí. Mientras me preparaba para salir, León envió un mensaje de texto. Cariño, voy a llegar muy tarde hoy, probablemente después de las 10. No me esperes para cenar. Respondí. Está bien, yo también tengo algunas cosas que hacer esta noche. No era una mentira. Tenía muchas cosas que hacer. Pero cuando León llegara a casa esa noche, su mundo habría cambiado para siempre, tal como el mío había cambiado en esa joyería hace 2 semanas. La diferencia era que León se lo había buscado, y yo no. La reunión con Stephen duró 3 horas. Cuando terminamos, tenía una estrategia legal completa y algo que no había sentido en semanas: esperanza. Silveria, me dijo Stephen mientras organizaba todos los documentos que había fotografiado. Su esposo cometió varios errores graves. Mover activos matrimoniales sin consentimiento, ocultar ingresos, planear defraudar en un divorcio. Estas son violaciones serias. ¿Qué significa eso para mí? Significa que en lugar de recibir la mitad de lo que quede después de que él haya robado $78,000, usted puede recibir compensación por todo lo que él sustrajo, más una porción mayor de los activos restantes como penalización. Stephen había hecho algunos cálculos preliminares. Si todo salía como esperábamos, yo no solo recuperaría lo que León había gastado en Arlette, sino que tendría suficiente dinero para mantener la casa y vivir cómodamente durante mi jubilación. ¿Cuánto tiempo tomará? Si él no pelea, podríamos tener todo resuelto en 3 meses. Si decide ser difícil, podríamos estar en los tribunales por 1 año. Pero francamente, con la evidencia que tenemos, su abogado le va a aconsejar que acepte nuestros términos. Llegué a casa a las 9 de la noche. León todavía no había regresado, lo que me dio tiempo para preparar mi propia actuación. Puse la mesa como si fuera una noche normal. Calenté la cena que había preparado esa mañana y me senté a esperar. A las 10:15 escuché su auto en la entrada. León entró a la casa cargando un ramo de flores más grande que el usual. Siento llegar tan tarde, amor. El trabajo fue más complicado de lo que esperaba. No te preocupes, dije, besándolo en la mejilla como había hecho miles de veces antes. ¿Cómo te fue? Bien, bien, solo cerrando algunos asuntos. Puso las flores en un florero, evitando mi mirada. ¿Y tú? ¿Qué hiciste hoy? Como te dije, organicé algunos documentos. Fue muy revelador. León me miró rápidamente, pero yo estaba sirviendo la cena con una sonrisa tranquila. Durante toda la comida mantuvimos una conversación superficial sobre el clima, los vecinos, planes para el jardín. León parecía nervioso, pero probablemente lo atribuyó a su propia culpa por estar viviendo una doble vida.
No tenía idea de que yo sabía exactamente dónde había pasado el día, moviendo el resto de sus cosas al apartamento que compartía secretamente con Arlette. Después de la cena, mientras León veía televisión, subí a nuestro dormitorio y saqué discretamente algo de ropa, documentos personales y algunas joyas de familia. No mucho, solo lo suficiente para unos días. Guardé todo en una maleta pequeña que escondí en el closet del cuarto de huéspedes. El domingo pasó de manera similar. León actuó como el esposo devoto, llegando incluso a sugerir que fuéramos a la iglesia juntos para pedir bendiciones para nuestro matrimonio renovado. La ironía era tan absurda que casi me hizo reír. Esa noche, León me abrazó en la cama y murmuró: «Te amo, Silveria. Sé que he cometido errores, pero vamos a superar esto». Murmuré en respuesta. No podía decir que lo amaba porque ya no era cierto. El lunes por la mañana, León se fue al trabajo como siempre. Me dio un beso de despedida y dijo: «Que tengas un buen día, cariño». «Oh, va a ser un día muy interesante», le respondí. A las 9 en punto, tal como habíamos planeado, Stephen llegó a la casa acompañado de un oficial judicial. A las 9:15, León recibió los documentos de divorcio en su oficina. Según Stephen, León llamó 3 veces en la primera hora después de recibir los papeles. Primero con shock, luego con rabia, finalmente con desesperación. Stephen le explicó calmadamente que teníamos documentación de todos sus movimientos financieros fraudulentos, evidencia de su apartamento secreto y copias de su correspondencia con Arlette. «Su cliente puede aceptar nuestros términos», le dijo Stephen al abogado de León, «o puede pelear y arriesgarse a que esto se vuelva muy público y muy costoso para él». León llegó a casa a las 3 de la tarde, algo que no había hecho en años. Lo esperaba en la sala, sentada calmadamente con una taza de té. «¿Por qué, Silveria?», fue lo primero que dijo. «No lo siento, o podemos hablar de esto. Solo, ¿por qué?». «¿Por qué qué, León? ¿Por qué no me diste la oportunidad de arreglar las cosas?». Lo miré durante un momento largo. «León, tuviste 2 años para arreglar las cosas. En lugar de eso, gastaste $78,000 de nuestro dinero en otra mujer, planeaste un divorcio secreto para dejarme sin recursos, y ya tienes un apartamento donde planeas vivir con ella». León se desplomó en su silla. «¿Cómo sabes lo del apartamento?». «Sé todo, León. Cada documento que escondiste, cada mentira que dijiste, cada dólar que robaste». «No robé nada. Era nuestro dinero. Era nuestro dinero cuando lo ganamos juntos. Se convirtió en robo cuando lo gastaste en secreto en otra mujer mientras planeabas divorciarte de mí». León puso su cabeza entre sus manos. «Silveria, podemos llegar a un acuerdo. No necesitamos que los abogados se involucren. Ya se involucraron. Puedo devolverte el dinero». «¿Con qué dinero, León? Ya gastaste nuestros ahorros, ya moviste nuestros activos, ya comprometiste nuestro futuro». León se quedó callado durante varios minutos. Cuando finalmente habló, su voz era diferente, más fría, más calculada. «Está bien», dijo. «Si quieres pelear, pelearemos. Pero recuerda que yo manejo las finanzas de esta familia. Yo tengo los contactos, los recursos». «León», lo interrumpí suavemente, «ya no tienes control sobre nada. Los bancos han sido notificados sobre los movimientos fraudulentos de activos. Las cuentas están congeladas hasta que el tribunal determine la división apropiada. Y tu empleador va a ser contactado sobre las implicaciones éticas de tu comportamiento». El color desapareció de su rostro. «¿Vas a meterte con mi trabajo?». «No voy a meterme con nada. Pero ocultar activos matrimoniales y mover dinero fraudulentamente son violaciones que pueden tener consecuencias laborales en tu industria». León se levantó bruscamente. «No puedes hacer esto». «Ya lo hice». Esa noche León se quedó en un hotel. El martes se mudó oficialmente al apartamento con Arlette, aunque según mis fuentes, ella no estaba muy feliz de descubrir que su hombre, exitoso y divorciado, era en realidad un hombre casado que estaba siendo demandado por fraude matrimonial. Los siguientes 3 meses fueron un torbellino de reuniones legales, documentos y negociaciones.
León trató de pelear al principio, pero cuando se dio cuenta de que yo tenía evidencia documentada de cada uno de sus movimientos, y que rechazar nuestros términos significaría exposición pública y posibles consecuencias criminales, aceptó el acuerdo. Al final, recuperé todo el dinero que León había gastado en Arlette, plus daños y penalizaciones. Mantuve la casa, recibí una porción mayor de nuestros activos restantes, y León tuvo que pagar los costos legales de ambos lados. Lo más importante, obtuve mi libertad. Después del divorcio, Carmen vino a visitarme. Estábamos sentadas en mi jardín, bebiendo té helado y admirando los rosales que habían florecido espectacularmente esa primavera. ¿Has sabido algo de él?, me preguntó. Solo lo necesario a través de los abogados. Aparentemente, Arlette lo dejó cuando se dio cuenta de que ya no podía financiar su estilo de vida. León está viviendo en un apartamento de una habitación y trabajando horas extra para pagar las deudas que acumuló manteniendo su doble vida. ¿Te sientes mal por él? Pensé en la pregunta cuidadosamente. No. León tomó decisiones deliberadas durante 2 años. Eligió mentir, robar y traicionarme. Ahora está viviendo las consecuencias de esas elecciones. Carmen asintió. ¿Y tú? ¿Eres feliz? Soy libre, le dije a Carmen. Y eso es mejor que feliz. La felicidad puede venir y ir, pero la libertad es algo que puedo controlar. Esa noche, mientras preparaba la cena solo para mí, pensé en todo lo que había pasado desde aquella tarde en la joyería. Una pregunta inocente sobre unos aretes de perlas había revelado que el hombre que creía conocer había sido un extraño durante los últimos 2 años. León había pensado que me estaba robando mi futuro, pero en realidad me había dado el regalo más grande de todos, la oportunidad de descubrir quién era yo sin él. ¿Te gustó la historia? Déjame un comentario si alguna vez viviste algo parecido. Gracias por quedarte hasta el final y suscríbete al canal.